Bueno, los principios procesales. Vamos avanzando. El Código Civil, entre los cambios que trajo, yo entiendo que trajo dos cambios fundamentales. Por un lado, la inclusión en lo que sería el título preliminar con principios generales rectores de todo lo que es el derecho privado, si se quiere, de Argentina. Y además, no solamente eso, sino que la aplicación directa de la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos, que eso es muy importante. También la adopción de un enfoque interpretativo respecto a los conflictos derivados de las relaciones de familia más próximos, si ustedes quieren, al razonamiento de principios y un poco apartado de las reglas. Si ustedes miran, hay principios generales del derecho, del 1 al 10. Luego tenemos principios generales que están en los procesos de familia, hacia el final, del 700 en adelante, pero a su vez hay algunas instituciones que traen principios específicos. O sea, por eso es tan importante hoy el tema de los principios y sobre la efectividad de las resoluciones. Avanzamos. Entonces, el artículo 2. La ley debe ser interpretada según sus palabras. Bueno, ustedes la habrán leído y han escuchado más de una vez. O sea, es evidente que hay un principio de supremacía constitucional que significa un cambio total en el enfoque, en la interpretación. Y digamos, supremacía constitucional guión convencional. Hay que tener una mirada constitucionalidad y convencionalidad. Y luego, el artículo 3, se terminó ese tema de no al lugar. Vieron que muchas veces en un decreto, no al lugar, como si fuera simplemente una cuestión de tiempo. No al lugar o de espacio. No me deja lugar. ¿Qué pasará? Bueno, tiene que decirme, no al lugar, por tal artículo, por tal otra cuestión, no, que es un decreto, no importa, pero tiene que fundarlo. Porque ese si no queda, el téngase presente, genial. Es el ius afandi que tenemos, pero no me dice nada. Se queda el que presenta el escrito, dice, ¿qué hago con este téngase presente? ¿Me querrá decir que está bien o que está mal? ¿Habrá leído todo? ¿No habrá leído nada? Bueno, razonablemente fundada, obviamente, si una decisión, evidentemente tiene que ser fundada. Bueno, avanzamos en uno. El artículo 16 del viejo código decía los principios generales del derecho teniendo en consideración las circunstancias del caso. Bueno, en las relaciones familia es cierto, las circunstancias del caso siempre son distintas, pero no podemos ir al caso a través de un método inductivo si no sabemos lo genérico. Primero tenemos que conocer lo genérico para después poder sí aplicarlo al caso. Porque si desconocemos lo genérico, y es un poco que vamos resolviendo de acuerdo a un criterio medio loco, en un caso resolvemos de una manera, en otro resolvemos de otra, y nos olvidamos los principios genéricos. Por eso la importancia, reitero, de que recurrir a la Constitución, a los tratados de derecho internacional, pero además el juicio de ponderación que tiene que hacerse siempre viendo aquello. Nosotros ratificamos un montón de tratados. Lo que sí vamos a ver cuál vamos a aplicar. Yo siempre recuerdo, esta anécdota tal vez la hayan escuchado, pero en el 94, 30 años, se hizo un congreso muy interesante en Sion, tuvimos la oportunidad de participar a través de una beca porque era con la presentación que se hacía, un congreso que se dictaba en alemán, en inglés y en francés, y se trabajaba por primera vez por lo que era el interés superior del niño, y me recuerdo el título, decía, interés superior del niño, bellas palabras y después qué. Miren, en aquel momento, hacía 4 años que se había sancionado la convención. Entonces, ¿qué ocurría? Me encuentro con uno de los participantes del congreso, no era un congreso tan numeroso, era un suizo, un diputado suizo que a su vez era profesor. Entonces, yo le comento, mire, nosotros no solamente ratificamos la Convención sobre Derechos del Niño, sino que la incorporamos a la Constitución. El tipo me miraba. ¿La incorporamos a la Constitución? Sí. Digo, ustedes, supongo, acá en Suiza también. No, me dice, todavía no la ratificamos.
Bueno, ratificaron. ¿Por qué? ¿Qué duda pueden tener ustedes? Dice, porque no sabemos si la podemos cumplir. Yo me quedé, ya me pegó el primer trompazo, por así decir. Pero digo, ¿cómo? Suiza, 5 millones de habitantes, hace 1000 años que tiene 5 millones, una de las mayores economías. Le decía, ¿qué duda tienen si lo pueden o no pueden cumplir la convención? Dice, ¿sabe lo que estamos analizando ahora? Me dice, el tema de la educación. Si estamos en condiciones de lo que dice la convención, de la educación que dice la convención. Bueno, ahí ya no dije más nada. Porque evidentemente, si nosotros trasladamos, que no solamente, y seguí la historia después, seguí estudiando a ver Suiza cuándo ratificaba la convención, la ratificó en el año 2000. Se ve que estudiaron todo, a ver si podían cumplir con la educación, si podían cumplir en el tema de salud, si podían cumplir, y recién ahí ratificaron y la habrán incorporado o no a la Carta Suprema. Miren la pequeña gran diferencia. Bueno, nosotros, dale que va, pero ahora hay que cumplirlo. Ese es el problema. Bueno, avanzamos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo este código, que es lo maravilloso, por así decir? Está bien, hacía 150 años que seguíamos, ¿verdad?, con la familia, si se quiere, canónica de Vélez Sarsfield, poco menos. Obviamente, el derecho corre siempre atrás de la realidad social y había una realidad que lo superaba totalmente. Entonces, primero reconoció las distintas formas de familia, eso fue evidente. Protegió, obviamente, a cada integrante y no a la familia como un ente, como tanto se repetía constantemente en los manuales de familias anteriores. Se humanizó el derecho de familia, no hay duda. Se democratizó, o al menos se aspira a democratizar las relaciones jurídicas familiares, que haya una igualdad en los integrantes. La libertad de divorciarse, esto que parecía una entelequia. Yo recuerdo cuando, le puedes preguntar a Ida, cuando Aida Kemmelmacher me envía el anteproyecto a fin de 2012, más o menos estábamos al tanto de cómo iba la cosa, me dice, bueno, se te dio, listo, se terminó el tiempo y se terminó las causas, directamente el divorcio incausado, lo hicimos así, vamos a ver qué pasa. Bueno, a todo esto yo le comento a los otros dos colegas, digo, mirá, hay un anteproyecto de Código Civil y Comercial, digo que vamos a tener que estudiarlo. Dice, no, estudiarlo vos que eso no sale, ya estamos cansados de ver proyectos y proyectos de reforma no sale nunca, que esto que el otro. Bueno, yo lo estudié durante enero, vine en febrero, digo, mirá, es todo nuevo, hay que volver a estudiar todo, no sirve todo lo que tenemos acá, no sirve nada. No pasa nada. Si ustedes recuerdan, 1 de marzo de 2013, Cristina Fernández de Kirchner, inaugura la sesión del Congreso de la Nación. ¿Qué fue que dijo? Me van a decir que soy Napoleón. El 2 de marzo vinieron corriendo a pedirme el anteproyecto, se dieron cuenta que se iba a aprobar. Se iba a aprobar. Tarde, demoró, pero se terminó aprobando. Ustedes vieron que incluso, después de la discusión, lo que se hizo muy bien, me parece también, nos hizo participar a todos los profesores titulares en reuniones con diputados, senadores, etcétera, para discutir o aportar lo que nosotros pensábamos. Porque era anteproyecto todavía. Y después se adelantó 6 meses la vigencia, que iba a empezar a fin de 2015 y empezó a mitad de año. O sea, pero es evidente que también la libertad de reproducción sin matrimonio, el solo hecho de la voluntad procreacional, nada más ni nada menos, ¿verdad? Que podamos ser progenitores porque estamos de acuerdo en ese emprendimiento, aunque no lo podamos llevar a cabo humanamente. Yo siempre digo que en realidad las reglas de la TRHA en realidad es procreación natural ayudada, porque sigue siendo natural, no es que un robot que está dando vuelta, pero pasa que es distinto a la voluntad procreacional que tengamos. La libertad en la esfera patrimonial, que usted dice, bueno, pero eso es solamente para los ricos. Bueno, pero dale la opción, ¿qué importa? O no sabemos si alguna vez por alguna cuestión se puede llegar a estar mejor en matrimonio manejando economía independiente cuando la mujer empiece a tener ya un mayor predominio en la economía, por así decir. La obligada perspectiva de género, para resolver eso es evidente. Bueno, avanzamos. El interés superior del niño. Esto que está tan discutido, nosotros en su momento hicimos un artículo sobre esto, no quise insistir. Porque claro, en inglés es best interest. El best es mejor, no es superior. Si no sería superior u otro término parecido.
Acá, usted dice, ¿cuál es la diferencia? No siempre el mejor interés es el superior. Porque si fuera así, si uno lo interpretara literalmente, tendría que ser siempre el interés del niño o del adolescente. Pasa que las ONG instalaron interés superior del niño de tal forma para darle mayor fuerza, por eso que todos repetimos como loro el interés superior del niño. Pero si ustedes miran los 3 idiomas originales de la Declaración justamente de la Convención sobre los Derechos del Niño, habla de mejor. La traducción exacta es mejor. Pero se instaló, quiero que se entienda bien, no es que esté en contra del interés superior, sino que se instaló el tema del interés superior para darle más fuerza. Entonces, bueno, ante esto no puede haber otra cosa que lo conmueva. Por eso, ¿qué vemos? La condición de sujeto de derecho, el derecho a ser oído y tenido en cuenta, porque a lo mejor antes se lo escuchaba, pero por ahí no se le daba tanta importancia. El pleno desarrollo de sus derechos en el medio familiar, la edad, grado de madurez y la capacidad de discernimiento, el equilibrio entre los derechos y el bien común, y el centro de vida, que nació como una cosa totalmente nueva que hace la competencia. La autonomía de la voluntad, el desarrollo que cada uno pueda tener, y la escucha a través del artículo 12. Sí, avanzamos uno más. ¿Qué son los principios? Son directivas, orientaciones generales que se inspira a cada ordenamiento jurídico procesal. Y entonces vamos a hacer que las herramientas para llevar a cabo el debido proceso legal. Avanzamos otra más. Los principios procesales, miren ustedes, yo hice una enmarcación de 705 a 724. Vamos a encontrar principios en los poderes, deberes del órgano, las disposiciones judiciales que privilegian las necesidades por sobre los conceptos, la aplicación del principio de la carga probatoria dinámica, es decir, la obligación de llevar adelante la prueba a quien está en mejores condiciones. Si nosotros demandamos a personal porque nos llega una factura de 120.000 pesos, el único que tiene la prueba es personal, no la tenemos nosotros. Entonces, el principio de la carga probatoria dinámica hace que tengamos que recurrir. Lo mismo podemos decir nosotros en tema afiliación, en tema alimento, etcétera. Las particulares que tienen los procesos de estado de familia, porque tiene especial participación las personas con capacidad restringida o los menores o adolescentes. Y nada más y nada menos que la eficacia en la ejecución de la sentencia, que a mi modo de ver es el gran tema pendiente. Las normas que rigen el procedimiento deben ser aplicadas de modo de facilitar el acceso a la justicia, especialmente a personas vulnerables. Los jueces ante los cuales tramitan estas causas deben ser especializados y contar con apoyo multidisciplinario. La pregunta es, ¿qué jueces? ¿Baja instancia? ¿Cámara? ¿Corte? ¿Corte-nación? No, donde el derecho no distingue, no debemos distinguir. Teóricamente, todos los jueces deberían ser especiales. ¿Cómo? No escribamos y después no podemos cumplir. La Cámara tendría que ser... Pero mira que nosotros en la Cámara recibimos un asunto de familia y tenemos un lío genial de quiebra, de contrato, de pagaré, de nulidad, de la mayoría de las cuestiones que resuelven las cámaras, el 75% son cuestiones procesales. Pero, y la Corte, bueno, ¿no? Que tenemos cuestiones del Estado, contra el Estado. Pero mira qué dice, los jueces, no dice los jueces de baja instancia. Si a algún loco se le ocurriera plantear la recusación porque no tiene especialidad, o la nulidad con las costas de los jueces por resolver y no tener la especialidad, no sé qué pasaría. Recuerden ustedes que la nulidad planteado por error o por una cuestión que afecta al órgano, las costas del proceso la pagan los jueces. Que nunca se exige otra cosa. No va a faltar uno que estudie mucho y que diga, mira, ¿cómo la especialidad es solamente para los jueces que están abajo? Y los que revisan. Con lo cual podría pasar que a lo mejor los que revisan no se toman exactamente lo mismo de escuchar al niño, de escucharlo debidamente, o no recurran a lo mejor a una trabajadora social o a un médico psiquiatra o a un psicólogo para saber esa ayuda interdisciplinaria si puede o no puede servir. Esto al menos hay que... No hay... Todos podemos presumir que está refiriendo a los que intervienen en esas causas que es baja instancia. No lo dice. El código no lo dice. Después, la decisión que se dicta en el proceso, que estén involucrados niños, bueno, deben tener en cuenta el interés superior. La participación procesal de personas con capacidad restringida. La limitación en el acceso al expediente, esto es muy importante.
la no divulgación, que curiosamente, a veces por esa chismografía estúpida que existe en los medios, que los mismos protagonistas difunden los nombres de sus hijos. Una cosa increíble, increíble, cuando está expresamente prohibido, ¿verdad?, por un código que deberíamos respetar. Es decir, no podemos, porque si no es una forma de inmiscuirse en el expediente. Y todo opina, si hizo bien, si hizo mal, que no paga los alimentos, que tiene que pagar tanto o debe, o que no... situaciones que... es increíble, pero bueno. Sí, sí, por favor. Sí, sí, obviamente, una cautelar o una prohibición de divulgación. Incluso si hay algún temor, debería ser... No, claro, debería ser al comienzo, si hay algún temor, de que se le prohíba a las partes. Nosotros muchas veces lo hemos dispuesto, que se le prohíbe a las partes divulgar el nombre o publicar o divulgar el nombre de, siempre que estamos hablando de personas menores de edad, de ellos que hagan lo que quieran, menores de edad o con capacidad restringida, que puedan afectar sus derechos. Prohibirle. Ahora, por eso vemos siempre la cautela en las publicaciones jurídicas, que sale solamente la inicial, ¿verdad? Yo incluso aquí ustedes van a ver los fallos, ni siquiera les pongo las iniciales. ¿Verdad? Están las iniciales, no se las pongo las iniciales. Para ver la curiosidad si es Juan, lo conozco, no lo conozco, no sé, no me interesa. Entonces, eso sí, obviamente. Después, el principio de oficiosidad, algo que encuentra su límite únicamente. ¿Ya te vas? Te va a perder lo mejor. Yo sabía que iba a ser la primera. Yo sabía que algunas iba a ir primero. Bueno, a la segunda vamos a poner... Vamos a ver, ya la media falta la tenés. Bueno, sigamos. Entonces, el principio de oficiosidad, ¿cuál es el límite? La cuestión económica. Ahí el juez no puede decir, bueno, yo me parece que hay un perjuicio y entonces voy a disponer otra cautelar más. No se puede. Y después los otros principios relativos a la felicidad de la prueba, que tiene que ver con la teoría de carga probatoria dinámica que ya vimos. Avanzamos. Los principios, bueno, mire, no quiero ni decir por esto, pero bueno, los años pasan, 40 años. Habíamos escrito un artículo en la revista Zeus, de allá de Rosario, en el cual se llamaba Tribunal de Familia y Derecho Personalísimo. Nosotros decíamos que había principios que teníamos que tener en cuenta en los tribunales de familia. Sí, nos llamaba la atención. Esta es la descripción, la síntesis. El artículo está, si quieren consultarlo. La intervención de las personas menores de edad en el proceso y el derecho de defensa. Yo veía que no siempre estaban bien defendidos. Después, la inmediación con especial referencia a la figura de juez activo y participativo y no mero espectador. Nosotros tenemos la suerte de tener un sistema oral, pero me daba cuenta que no era el mismo tratamiento que recibían, digamos, el interior de la provincia con respecto a Rosario y Santa Fe, que tenían el trámite de juicio oral. El impulso procesal de oficio, porque muchas veces hacíamos cuestiones que no estaban resueltas o ordenadas, que todos decían, bueno, pero entonces es un principio inquisitivo, que está en contra del principio positivo. Mire, más inquisitivo del Código Civil y Comercial hoy no debe existir. Nadie dice, no, ¿cómo está haciendo todo esto? Es un juez inquisitivo. La privacidad del expediente y la lealtad procesal, sí, lo marcábamos que los expedientes tenían que estar reservados a las partes. La economía y seriedad procesal, todas las coerciones personales o económicas se sometían a un mismo tribunal, decíamos nosotros, para evitar la atomización. No se nos había ocurrido el tema, por así decir, de que fuesen especialistas, pero sí decíamos que tenía que haber un tribunal de instancia única para las cuestiones de hecho y que se podía revisar el derecho. O sea, si el juez de baja instancia dice que el hombre le pegó una cachetada a ella, la Cámara no podía discutir el hecho ya existía, sí podía discutir el hecho, porque el juez de baja instancia había dicho, le pegó una cachetada, pero eso no es violencia, hizo bien en pegarle, porque ella era medio... Bueno, ahí está el error, o sea, los hechos no los revisa, pero la Cámara revisa el derecho. Y después, las nuevas formas de ejecución. Hoy, a todos esos principios, ¿qué le podemos agregar? La mediación perjudicial, en ese tiempo no estaba, la mediación perjudicial, la conciliación, el juez puede someter la discrepancia a mediación, lo dice específicamente el 642. Cuando se pueda, el divorcio no se puede mediar, pueden llegar a un acuerdo en otra cosa, pero el divorcio si lo presenta unilateralmente que corre traslado. Y todos sabemos que por más que el otro se larga a llorar en el juzgado todos los días, el juez va a sacar el divorcio igual.
La intervención de equipo interdisciplinario, especialmente en casos graves, régimen de vinculación, cuidado comunicacional. El personal dispositivo especial en violencia familiar y de género, o sea, tiene que haber un personal específico. Hoy hablábamos en el intermedio con la facultad que cuenta la Corte Nacional, que tiene una oficina específica con una innumerable cantidad de funcionarios que trabajan sobre esa cuestión de la violencia de género y hacen monitoreo, etcétera. Bueno, el apoyo a la informática, 40 años, estábamos con la máquina de escribir, ni siquiera eléctrica. Participación en el proceso de personas con capacidad restringida, la verdad no se nos había ocurrido esa historia que podían participar, y la necesidad de incorporar la perspectiva de género, también una mirada novedosa. Pero esos son los 15 principios procesales sintéticos, genéricos, podemos decir. Avanzamos. Miren cómo aparecen estos principios dentro de cada institución. El matrimonio, libertad e igualdad. Esto es algo que parece que estamos repitiendo algo de sentido común, pero es así. Aunque parezca mentira, hasta que no se sancionó el divorcio vincular, en Argentina éramos uno de los últimos países que no teníamos divorcio. Un caso muy curioso, porque el divorcio que había instaurado Vélez era un divorcio de separación de cuerpos, pero no de vínculo. Y debe haber sido el único caso en el cual una resolución de la Corte apura una ley, que fue el caso Seyén. Justamente, ¿qué ocurrió? Un hombre dijo que era abogado, tuve la posibilidad de conocerlo, y la verdad que me emocionó como me lo contaba, ¿no? Bueno, se había separado de su mujer, conoció a otra persona y se quería casar. Y se encontró que tenía la prohibición de contraer matrimonio en una ley de matrimonio civil. Entonces atacó la constitucionalidad de eso. Llegó hasta la Corte, ustedes recuerdan, aquella Corte de 5 miembros que teníamos en la década del 80, y que se siguió como un resultado de un partido de fútbol, porque fue 1-0, que decía que no, 1-1, 2-1, 2-2, desempató Fight. Tuvo una gran expectativa, esto se siguió increíblemente por los medios, informando sobre el resultado, porque afectaba a un montón de personas. Y Fight finalmente resolvió a favor. Eso hizo que todos los tribunales nos llovieran demanda que aplicábamos el fallo de la Corte. Los diputados y senadores se dieron cuenta, por fin, de que era evidente que tenía que sancionar el divorcio y terminaron, bueno, sancionado el divorcio. O sea, hoy ya eso no se discute, aparte de un país tan loco, que pasamos de no tener divorcios, fueron los últimos 5 en el mundo, a tener uno de los primeros que tuvo matrimonio igualitario, creo que fue el 10º también. Si cae un marciano acá, no digamos la economía, y ve la cuestión de las leyes, dice, pero esto es una enfermedad total que tiene esta sociedad, de ser tan cerrado, de no tener divorcio, nada, ahora dale que va, se casan en cualquiera, y faltó poco para que saliera la gestación por sustitución. Lo que pasa es que poco menos la Iglesia Católica se iba a tirar todo ahí, me dijo que no, entonces no salió. Ojo, no quiere decir que esté prohibido. Es otro tema, si quieren lo vemos después. No está prohibido. Lo único que no se admitió dentro del texto legal. Pero bueno, al margen. Vamos a avanzar. Fíjate vos en la filiación, principio de libertad y de igualdad filial y de binarismo. Esta cuestión de que únicamente puede haber más de 2 vínculos filiales fue atacado más de una vez de inconstitucionalidad para fundamentar justamente la mirada tripartita o para fundamentar la pluriparentalidad. Para determinación de la maternidad, obviamente que se sigue estableciendo por la prueba del nacimiento y la identidad del nacido, pero la inscripción, dice, debe realizarse a petición de que presente un certificado médico, puede ser que no sea la madre, porque dice, sí, la maternidad se determina automáticamente, pero ¿qué pasa si la madre por alguna situación no se puede determinar? Puede ir la otra persona y eso garantiza que al menos todos los recién nacidos en Argentina tengan un apellido, que era la gran falta que teníamos antes en el Código. La filiación matrimonial. Bueno, esta presunción, seguimos con la presunción. En realidad, esto parecería que el Código vino como atrasado. Está bien. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene hoy esta presunción de filiación y todas las acciones de impugnación, que tenemos 3 acciones distintas para impugnar, cuando hoy tenemos la solución
a través de la prueba genética. Sería un supuesto en el cual ni siquiera tengamos la prueba genética. Entonces, tenemos que destruir esa presunción que dice que el hijo nacido dentro de un matrimonio, es decir, al día siguiente de haber contraído matrimonio, es del marido de la madre, y tenemos que llevar adelante esa impugnación de maternidad a través de las acciones, cuando realmente esa presunción hoy me parece que no tiene demasiado sentido. Se mantiene para reforzar la institución del matrimonio, sea lo que se apunta, pero no pasa más por el tema que tal vez se usaba antes, que se trataba de garantizar esa seguridad mediante esta vía, de que la mujer no fuera considerada adúltera, porque de última la decisión siempre es de la mujer. A mí me da risa, por ejemplo, en su momento lo discutí bastante, ustedes recuerdan que cuando Gemelmaje integraba la Corte de Mendoza, se planteó el caso de una impugnación de paternidad por un tercero. Entonces el tema era si saber si tenía o no tenía legitimación. Y bueno, la madre dijo no quiero que se someta a la prueba de sangre mi hijo. El marido de la madre también se opuso. Y entonces el fallo de Mendoza fue que si no había existido una posesión de Estado, el tercero no tenía legitimación. Ahora cambió, el tercero tiene legitimación. Yo sostenía también en ese momento, que ahí la decisión es de la mujer. ¿Por qué? Porque si la mujer casada se va con el verdadero padre, ¿de qué sirve esta presunción? Cae automáticamente, porque lo que va a reconocer va a ser el tercero. La mujer casada esa decidió quedarse, pese a lo mejor a saber que el hijo era del tercero, pero quiso conservar la institución del matrimonio por sobre la verdadera filiación. Un daño terrible al hijo, que muchas veces sucede. Y a veces el hijo se entera cuando cursa alguna carrera relacionada con las ciencias médicas. Ustedes saben que pasa eso. Los padres que le ocultan al hijo esa triste realidad, cuando el hijo hace histología en el primer año, le dicen 0 negativo más 0 positivo, tenés que tener 0. Siempre hay 4 o 5, lo he hablado con los profesores de la materia, que le van y dicen, mire, profesor, discúlpeme, está equivocado, mi madre es 0 positivo, mi padre es 0 negativo, yo soy AB. Consulta, hay un error. O fue adoptado y no se lo dijeron por qué circunstancia, o ahí hubo y ahí salta el problema. Hay muchos que miran con cara de asombro, así que les conviene revisar. Bueno, al margen. Miren ustedes la cuestión esta, o sea, hasta dónde nos va a llegar. Y estamos hablando solamente del RH, sistema que ha sido superado largamente, obviamente, hoy por el tema del ADN. Y en la filiación extramatrimonial sigue existiendo ese tema de la convivencia de la madre en la época de la concepción, o sea, los 120 primeros días de los 300 que preceden al nacimiento, para que el hijo sea del conviviente. Lo que ocurre es que no siempre hay convivencia, ¿verdad? Ese es el otro problema, pero al menos la presunción la tenemos, sí. Avanzamos. En la adopción también tenemos principios. El interés superior del niño, el respeto, obviamente, por el derecho a la identidad, agotar todas las posibilidades de permanencia en la familia de origen o ampliada, después veremos los plazos, etcétera, un tema que lo vamos a ver mañana, la preservación de los vínculos fraternos, que siga teniendo contacto con los hermanos, etcétera, el derecho a conocer los orígenes, que está ahora referido en una forma amplia. Nosotros hemos tenido 2 o 3 presentaciones de chicos de 15, 16 años que vinieron patrocinados por el Defensor General simplemente para saber lo que sería, en vez de la historia clínica, la historia de su vida. Quisieron leer el expediente. Entonces vieron el expediente, se notificaron, obviamente no puede haber un planteo de impugnación porque si no caería automáticamente todas las adopciones, y tampoco puede haber alguna cuestión de reclamo, entre comillas, a los padres, por así decirlo, o a la madre, etcétera. Pero bueno, querían saber, supongo que cualquier adolescente, todos hemos tenido ese momento de duda, ¿quiénes serán mis padres? Que esto y que lo otro, que no estamos recontra convencidos, insistimos con ese tema. Imagínense ustedes si encima nos dicen que ninguno de los dos somos papá y mamá, sino que es un tercero. Bueno, es obvio que ese derecho a conocer los orígenes es muy importante. Y también el derecho del niño y adolescente a ser oído y que se tenga en cuenta según el grado de madurez, y hasta tal punto que a partir de los 10 años
es el único supuesto en el cual una acción de filiación se conforma con el consentimiento del propio interesado. No hay otra. Y a partir de una edad que yo no sé hasta dónde llega la madurez. Le digo honestamente. Yo no sé si esa persona de 10 años y a lo mejor, estamos otra vez un manual, o sea, estoy dando un ejemplo, mira lo que dijo Duto, no, estoy diciendo una situación en la cual genérica para hablar si una persona 10 años y un día, por enojo que ha tenido con esta familia que lo ha creado, dice, no, no estoy de acuerdo. ¿Qué hace el juez? Vuelve a escucharlo, lo escucha 3 horas seguido, sabe por qué me dice eso, porque viene enojado, porque va a saber qué. En principio, hasta ahora hemos tenido todas respuestas positivas. Digo, la verdad, no sé si acá ha habido alguna circunstancia que no, pero nos pasó un hecho terrible, que fue, terminamos una adopción justamente de un nene de 4 o 5 años y la nena tenía, pongamos, 13. Estaba todo bien, correcto, bla, bla, bla. Sacamos la adopción plena, a los 15 días viene la psicóloga, nos informa que el padre adoptivo abusaba de ella hacía bastante tiempo y que ella no se había animado a decirlo. Bueno, sin perjuicio de la denuncia penal, de oficio, revoqué lo irrevocable, la revocación de la adopción plena. La adopción plena es irrevocable y no era una nulidad, porque no podíamos ir por el camino de la nulidad. Bueno, esto lo vemos si quieren mañana, pero miren ustedes, o sea, mayor de 13 dijo que sí, y hasta que la psicóloga dice, no, es que no lo pudo, no podía expresar todo lo que sintió, obviamente el hombre sigue detenido, terminamos confiriendo la adopción solamente sobre la madre adoptiva, por así decir. Bueno, el que yo recuerde es el único caso en el cual, después de los 10, pudiendo haber dicho que no, pues si decía que no, nosotros obviamente hubiéramos actuado antes. Es que se escuchó con el defensor y estaba presente los 2 niños, o sea, la chica de 13, es la defensora y el hermano, y sale la sentencia a los 10 días y al 15 días después, o sea, no pasó un mes de aquella vez que viene la psicóloga a manifestar toda la situación. Pues se da la particularidad que la psicóloga a su vez participaba con esta niña, adolescente, en campeonato de natación. Entonces sabía, le comentaba toda esa historia y cuando dice, pero ¿cómo te dio la adopción? No, esto no puedo. Dice, por favor, lo primero que pidió, que se releve, porque ahí viene otro tema, el relevo del secreto profesional. Consultamos con el defensor dijo que sí, antes de saber lo que iba a decir. Se reveló el secreto y se la escuchó. Ese es el camino. Pero bueno, normalmente dicen que sí, no hemos tenido problema. Yo lo comento solamente para decir que el único supuesto en el cual se plantea esto, ¿verdad? Bueno, alimento el principio de colaboración y la buena fe procesal. La contribución procesal puede ser vista como una carga, evidentemente, o una herramienta, o un salvoconducto para la defensa en juicio, si avanzamos. Normalmente, esto tiene que ver, el principio de colaboración y buena fe procesal, con el clare loci, es decir, la sentencia que sean claras. Yo no estoy tan convencido, le digo la verdad, de las sentencias en la cual, que no es una obligación, salvo que lo diga cada legislación, haya que explicarle como si fuera una tipo cartita, a las personas por qué se resolvió de una manera u otra. Primero que tenemos que tener bastante tiempo para hacer una especie de, porque para hacerlo vamos a hacerlo bien, de Borges, hacer un resumen, que se entienda y que no sea un mamarracho. Porque una cosa es escribir y otra cosa es decirle, mira, te di la adopción, cuando te estamos diciendo todo un cuentito que tenemos que poner algunos detalles, porque si no el cuento no cierra con un final feliz, se supone. Pero bueno, algunos jueces lo hacen. Le digo la verdad, me parece que si la sentencia es clara, no es necesidad de llegar a su vez a una carta para explicarle a la persona. Pero si ahora, si vamos a decir en la sentencia varios párrafos en latín y poner terminología que no lo entiende nadie, bueno, es cierto, a veces leemos y decimos, ¿qué quiso decir?
¿Qué nos quiso decir? O cuando se corta y pega peor, porque vieron cómo es el tema. Antes era fácilmente acusable de plagio, ahora ya cuesta más, porque está en todos lados publicado, entonces, ¿qué es plagio? ¿Verdad? Pero está siempre ese tema, y por querer aparecer con una sentencia súper larga, se ponen cosas, y después dice, ¿por qué puse todo esto? Y si no es tan necesario. Pero bueno, al margen. Ahí está el tema, sí, de hablar con claridad. Avanzamos entonces. Fíjate, la tutela judicial. Avanzamos, vamos a pasar al otro. La responsabilidad parental. Acá también tenemos principios procesales. El interés superior del niño que se repite, la autonomía progresiva, que fundamentalmente a partir de los 13 años, de 13 en adelante, a mayor autonomía disminuye la representación. Curiosamente, esto fue muy cómico. En su momento lo dijimos, pero bueno. El Código Civil y Comercial autoriza el matrimonio entre 16 y 18 años. ¿Cuántos matrimonios hubo después del Código Civil y Comercial entre 16 y 18? Si hubo 2 en el país fue mucho, autorizado por los padres. Es una norma que quedó sin sentido. Yo creo que tendría que ser 30 años, pero bueno, eso al margen. Pero quedó totalmente sin sentido. ¿Para qué bajar esa edad y que los padres tengan que ir? Y a su vez dice, bueno, si quieren por las dudas antes, el juez tiene que autorizar. Yo creo que un adolescente de 14 años hoy ni se le ocurre, ni así le digan que atrás del matrimonio hay 50 celulares de última generación, ni se le ocurra casarse. Pero bueno, lo tenemos ahí como una cuestión. A nosotros nunca más tuvimos un solo pedido de autorización para casarse. No tuvimos. No sé ustedes aquí. Y eso que supuestamente... Pero bueno, ahí tenemos esa cuestión. Avanzamos uno. Los principios procesales. Bueno, miren lo que se instaló como principios procesales en las bases para la reforma procesal civil y comercial, que eso es una historia que hace bastante que está dando vuelta. Específicamente, tutela judicial efectiva y debido proceso. La oralidad y mediación, esto sí es un tema importante. La dirección del proceso oficiosa, preventiva y protectoria. Un poco cómo hay que decidir qué tipo de prueba y llevar adelante la misma y cómo se protege. El principio de aportación y derecho de contradicción, la lealtad, buena fe procesal y sanción del abuso procesal. Ustedes vieron que eso tal vez es lo más difícil cuando el profesional actúa evidentemente como para trabar o constantemente tratando de interponer cuestiones que no hacen a la situación de fondo. La transparencia y la publicidad, la adaptabilidad de las formas procesales, la colaboración, la preclusión procesal que sigue existiendo, a pesar de que nos parezca que en familia no, sigue existiendo la preclusión de los actos procesales. Bueno, y se hace una determinada conducta porque no se puede exigir otra. Miren la Corte cómo resolvió en Constantino la tutela judicial efectiva como principio rector. El derecho a un juicio sin dilaciones indebidas involucra no solo el derecho de acceso a la jurisdicción, sino provimiento adecuado y la ejecución eficaz. Y la Corte Suprema de Justicia de 2016 lo tiene en cuenta porque este era justamente un médico, le estaba reclamando a ANSES un reajuste, etcétera, un derecho humano fundamental de naturaleza constitucional y supranacional. Esto es importante tenerlo en cuenta para invocarlo cuando se va a invocar que se termine por cumplir ese. Sí. Justamente la Corte Interamericana también lo demostró en el caso Acevedo, la ejecución de la sentencia para garantizar lo mismo. Y en el proceso de familia, a este principio se agregó que la tutela judicial efectiva debe ser de carácter preventivo. Avanzamos. Por ejemplo, en la ley de protección contra la violencia familiar, la Corte dijo en un caso de restitución de hijo, se encuentra la mayor cantidad de medidas preventivas, pues con ellas se persigue hacer cesar episodios de violencia e incluso evitar consecuencias más gravosas para la integridad psicofísica de la víctima y la familia. Parece mentira, pero casos que antes supuestamente no podían llegar a validarse los recursos extraordinarios, hoy la Corte está entendiendo en recursos extraordinarios de cuestiones que eran medidas cautelares. Supuestamente no podría estar decidiendo la Corte este tipo de situaciones, porque no existe el recurso extraordinario, no es una sentencia de fondo acá.
Es decir, que uno le diga, no te podés acercar, no es una sentencia de fondo. O te excluí del hogar, no es una sentencia de fondo. Pero hasta tal punto afecta a todas las personas involucradas, especialmente a la víctima, mujer o niño, etcétera, o persona discapacitada, que la Corte dijo esto. O sea, intervino y nada más ni nada menos que en la Restitución Internacional de Niños dijo, bueno, corresponde a esta Corte, en la medida de la jurisdicción, aplicar los tratados internacionales que el país está vinculado, y le exhortó a los padres a colaborar en etapa de ejecución de la sentencia para evitar a los niños una experiencia aún más conflictiva. Claro, ahí había una sentencia de restitución, tuvo que intervenir, pero indirectamente conoce también las cuestiones, en este caso, que no deberían haber llegado. Ustedes saben que la Corte de la Nación, si miramos la cantidad de cosas que resuelve al año, es imposible. Es imposible, asistemos todo el día, no podíamos nunca estudiar todos los casos, tributario, amparo, constitucional, cuestiones de agua, límite, problema con el extranjero y cuestiones de familia. A ver, ¿cómo hacemos en un solo día resolver todo eso? Distinto de la Corte de Estados Unidos, que a lo mejor fijan en el año 100 casos a resolver y a lo mejor uno de los casos a resolver a ver si los gansos tienen derecho a pasar por un camino cuando viene el tren. ¿Cómo resolvieron esto? Bueno, ¿por qué? Porque hace al transporte público, al servicio público, al derecho de propiedad. Resolvieron ese caso, que todos lo hemos visto en la facultad cuando estudiamos, ¿verdad? A ver cómo la Corte de Estados Unidos resolviendo el paso de los gansos en un lugar determinado que estaba al lado del ferrocarril, o si tenía más derecho el ferrocarril o los gansos de trasladarse de un lugar a otro. Bueno, pero hacía al derecho importante. Y por eso resuelven 100 casos importantes al año. Acá resuelven en una forma increíble una cantidad de casos que uno no alcanza ni a leerlos. Yo lo desafío a ustedes que se tomen el trabajo todos los días de ver la jurisprudencia de la Corte, no lo van a poder leer. Pues van a tener que leer de tributario, de impuestos, de cuestiones entre provincias, de penales, de cuestiones constitucionales, de compra-venta, de intervención de sociedades y de familia. A ver, ¿cómo hacemos? Pero bueno, ahí estamos. En este caso resolvió esta situación. Principio de inmediación. Ahí tenemos. Obviamente que es importante el tener contacto con los sujetos y elementos que intervienen en el proceso, porque aquí no puede ser el juez civil que a lo mejor ni se da a conocer con las partes, recibe los escritos o ahora lo ve en la pantalla y resuelve mal o bien y siempre tiene el recurso, total es un cobro de dinero o una propiedad o lo que fuese, pero que no tiene una trascendencia como puede ser estos temas. Y justamente ese contacto no es solamente con las partes, sino fundamentalmente con el equipo interdisciplinario. El equipo interdisciplinario tiene que de alguna forma estar sujeto a un poco a la voluntad del juez en cuanto a saber para qué, no hacer un dictamen o hacer informe de trabajo social si la casa es linda o es fea. Sí, eso no tiene una importancia relativa. Lo que importa es saber en la mecánica de esa cuestión que hace a las relaciones de familia, si estaba bien o mal que se le prohibiera tener un contacto o si había una agresión porque la vivienda no tenía las condiciones de seguridad, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos lugares, debe pasar lo mismo aquí, que a veces no quieren ir salvo que vayan con un tanque de guerra, porque no pueden hacer un relevamiento en lugares que únicamente entran los que son del barrio y son conocidos, pues se arriesgan a morir, o que le roben, o que le violen, etcétera. Entonces, tampoco ese tema ya ha desbordado, por así decir, la intervención del equipo, entonces se la llama a las personas a que concurran al juzgado para poder resolver la cuestión. Avanzamos. El principio de oficiosidad. Bueno, esto ya lo hemos analizado. Obviamente, ¿cuáles son los límites? La fuente probatoria aportada por las partes son las fuentes probatorias, eso está claro. Los hechos controvertidos, sí, podemos actuar oficiosamente, pero siempre importan a las personas, no que importen a la cuestión económica. Y son siempre medidas subsidiarias. No podemos sustituir en todas las pruebas a las partes. Podemos decir, como medida de mejor proveer, por así decir, que todos los códigos lo tienen, ¿verdad? Antes de dictar una sentencia, bueno, pero acá me falta un dato. Yo no sé cómo vive. A lo mejor sé cómo vive la persona de los alimentistas, pero no sé cómo vive el alimentante, porque a lo mejor es un tipo camionero que no está nunca, no sé lo que gana porque trabaja en negro, o acá anda con la motito que van y vienen acá a Encarnación trayendo y llevando combustible, qué sé yo. Bueno, entonces, ¿cómo sé lo que gana esta persona?
dónde vive, bueno, ahí a lo mejor el juez puede disponer una medida mejor proveer para tener un conocimiento mejor para resolver el caso. Sí. Los principios relativos a la prueba. Obviamente que el código recepcionó la amplitud y libertad probatoria, eso no hay, siempre la carga de la prueba está en quien incumbe el hecho. Y la Cámara Civil y Comercial Sala 3 de La Plata modificó la decisión de grado y admitió como prueba la documental acompañada que resultaba ser copia de la pantalla de mensaje de WhatsApp. Porque en el Código Civil y Comercial específicamente hay un artículo que acepta la prueba electrónica. El punto está, las pantallas, la copia de la pantalla, la captura de pantalla, que después se imprime, ¿sirve o no sirve como prueba documental? ¿Ya tenemos abierto? ¿Vos decís que no? Esto lo dijo la... Yo no, bueno, ya sé. La prueba electrónica es otra cosa, lo que recepciona el código. Pero esto estaba en discusión, si se aceptaba o no como documental la impresión de la... Porque yo, ¿qué pasaba? Yo me puedo automandar, a lo mejor, o puedo decirle a alguien, alguna prueba documental, mirá lo que me dijiste. Y me decía que era cualquier cosa. Entonces, el tema, se supone, la verificación previa de la correlatividad en los mensajes, obviamente, porque si no sería muy fácil poner cualquier cosa, ¿verdad? O quitar una parte, reeditarlo y poner lo que nos conviene. Sí, pero mira, te faltó esta última parte. Por eso, está bien la observación, pero allá me decía que no con la cabeza, entonces yo le pregunté, que es la prueba electrónica, sí. La prueba electrónica no es prueba, en este caso no es prueba documental. La prueba electrónica, acá vamos, mira vos, en este caso no sos Marcela Ilacqua vos, ¿no? ¿No sos Marcela Ilacqua? Mirá lo que dijo Marcela Ilacqua en la prueba electrónica de la perspectiva de los principios procesales del derecho de familia. Esta persona dijo, una doctrinaria, el derecho de la familia ha sido receptivo y pionero en la utilización. Y entonces recordó el precedente jurisprudencial porque se fijó un régimen de comunicación virtual solicitado por la madre de un niño cuyo papá vivía en el extranjero. Claro, nosotros en su momento, estamos hablando del año 2008, prehistoria para esto, resulta que había un tipo que trabajaba en los buques containeros del Mar de la China. Los buques containeros tienen un sistema de seguimiento por satélite, no para que los marineros chateen, sino porque el dueño de la carga quiere saber dónde está la carga. Entonces ya estaba previsto el tema de satélite, mucho antes de todo lo que nosotros podíamos llegar a conocer a través de WhatsApp y eso. Entonces este chico dice, ¿cómo puede ser mi padre hace 6 o 7 meses que está allá y cuando viene está en otro lado y yo quiero contactarme con él todos los días? Y no me quiere comprar, lo que en aquel momento era toda una cuestión, justamente una notebook o un procesador, pero con la camarita. Ustedes recuerdan que venía la camarita que se ponía acá, una cosita redonda que se ponía acá. No existía la notebook con la cámara o ya directamente la procesadora que tuviera una cámara incorporada. Bueno, nosotros obligamos a que comprara, la podía comprar, y que lo colocara la cámara y a su vez el horario, porque había como, no sé, 18 horas de diferencia, en qué horario hacíamos para que este chico se comunicara con su padre y oficiamos a la compañía naviera para que le permitieran tomar contacto. Y se cumplió. Entonces esta mujer lo rescata, me llamó mucho la atención, como una de las primeras veces que se usó la prueba electrónica, ¿verdad?, como dentro de las relaciones de familia para tener en cuenta esa situación. Hoy lo podemos hacer con el celular, obvio, ya está superado. Pero bueno, lo importante es que se puede hacer, que se tenga en cuenta y que se sepa que lo tenemos a mano. Sí, la prueba electrónica. Fíjate vos, en este caso, este es un fallo de la Corte ya de 2017, el denunciante acreditó que en reiteradas ocasiones habían ingresado ilegítimamente a su Facebook asociada a la dirección de su correo electrónico. ¿Y a qué equiparó a la Corte? Lo equiparó justamente a la intromisión como una violación a la correspondencia. Ustedes recuerdan cuánto nos insistían que si se abría la carta con el vapor de agua que había que ver, entonces el derecho penal, si eso era o no era violación de correspondencia. Bueno, toda una historia que hoy queda en el pasado, nadie nunca más recibió una carta. Yo tengo un amigo, que es genial, tiene la hermana viviendo en los Estados Unidos y resulta que él tiene la costumbre de escribir cartas y le sigue escribiendo cartas a la hermana. Entonces, el cartero, muy intrigado, de Estados Unidos,
la única carta que tiene para repartir en toda la jurisdicción es la de esta persona. Entonces una vez le pregunté, ya matado por la curiosidad, no pudo más, una vez se le encuentra usted, Jennifer, tanto. Sí. Dice, dígame, este señor que le escribe a usted, como diciendo, viene del medioevo, ¿cómo ¿Qué pasa? Bueno, le sigue escribiendo cartas. El hermano, dice, mi hermano siempre escribe cartas. Dice, mire, le voy a decir, es la única persona que lleva una carta personal, obviamente, a su domicilio. Y es cierto, nosotros nunca más recibimos cartas, nunca, ya ni me acuerdo, recibimos cartas, nunca más recibimos carta de nadie. Entonces, evidentemente, ahora, ¿qué hacemos cuando alguien se nos mete y se nos mete en el correo o lo que fuese? La Corte asoció como si fuera una violación a la correspondencia privada. Entonces dice, el acceso ilegítimo a una comunicación electrónica o dato informático, acceso restringido, aplicó el 153 y bis de Código Penal, la 26388, a los que solo es posible ingresar a través de un medio que por sus características se encuentra entre los servicios de telecomunicaciones en de la Nación, debe ser investigado por la Justicia Federal. Hicieron la denuncia justamente como si fuera la vieja violación de correspondencia. ¿Se entiende? Porque la otra no tiene sentido y no va a existir nunca más alguien que esté abriendo el sobre con agua, ¿verdad?, que está hirviendo para saber qué tiene en el interior. Bueno, la resolución pacífica de los conflictos. Bueno, esto a través de diferentes familias. En la provincia de Buenos Aires, en algunas jurisdicciones funciona el consejero de familia que hace las veces de una especie de audiencia preconciliar, por así decir, para fijar los puntos a discutir, una especie de mediación, ¿verdad?, avanzado. Pero bueno, con un equipo técnico, son audiencia de conciliación. No todas las provincias lo pueden hacer, no se hizo en todas las jurisdicciones tampoco. Bueno, hay esas cuestiones, a ver cómo se puede hacer para resolver pacíficamente los conflictos y no llegar a este grado de conflictividad tan terrible que se tiene en cuestiones que uno se da cuenta que se podría haber evitado, si avanzamos. El principio, bueno, la ejecución de la sentencia. El principio de la tutela de la realidad. O sea, porque podemos tener la mejor sentencia, una obligación de hacer determinada, pero si no lo podemos hacer cumplir, ¿de qué sirve? Porque lamentablemente el poder que puede ser que emana de la jurisdicción del juez, si a veces no está avalado por una sanción penal correspondiente a la desobediencia, no tiene sentido. Nosotros tuvimos una lucha terrible con la justicia penal de Rosario, de Santa Fe, porque ellos interpretaban que la desobediencia a una orden de violencia familiar, como tenía previsto, y todas las leyes de violencia familiar lo tienen previsto, una sanción civil, cumplimiento de trabajo, inscripción en el registro de deudor alimentario, lo que fuese, si íbamos por el camino penal, tenía como una doble imposición que estaba prevista por la Constitución. Nosotros decíamos que no, que una cosa es no cumplir la orden judicial y otra cosa es decir que tenga una sanción civil, ¿verdad?, contemplada en esa misma norma que se está incumpliendo. Bueno, finalmente después de muchos años le ganamos la batalla en el sentido de tanto mandar, insistir, que nos dijeron que sí y empezaron a sancionar como desobediencia a una orden judicial. Delito menor, no va a haber cárcel, pero la persona sabe que si viene otra denuncia en el mismo tiempo por otro tema cualquiera, por ahí puede tener unas complicaciones. Entonces, no digo que es la solución, pero al menos se toma de otra manera. O, por ejemplo, lo que yo trato acá, ¿qué hacen para incumplir un régimen de comunicación? Presentación de certificado suscrito por médico profesional de la salud. ¿Qué hacemos? Llamamos al médico ese mismo día. Intimamos a que venga. A ver si es o no, porque la otra parte no es cierto, lo vi en tal lugar, o no está, o está de viaje, qué sé yo, y certificado. El colmo fue una vez, persona que vivía en Rosario, el certificado médico era de San Nicolás, que está a 100 kilómetros, y no podía venir a la audiencia. Finalmente, el que vino, había venido el abogado, le dijimos, mire, dígale que vamos a llamar al médico para que dé explicaciones y lo traemos como testigo bajo apercibimiento de falso testimonio, obviamente. Le avisó al tipo, el tipo llamó al médico, el médico dijo, no me metas en esto. Dice, acepta hacerlo por WhatsApp.
por videollamada. Muy bien, hicimos la audiencia por videollamada. Antes no podía, estaba no sé qué. 1000 dolencias que no tienen nunca, porque eso es lo raro. Son tipos re sanos y un buen día le duele todo. Bueno, entonces, todas esas dolencias yo no me detuve, no me importó el certificado, no tenía sentido, sino me importaba resolver el tema. Esa es una cuestión pero hay que estar trabajando constantemente en ver esa cuestión, ¿verdad?, de cómo se puede llevar adelante la ejecución. Sí. Por ejemplo, evaluar la persistencia de circunstancias que obstaculizan el cumplimiento y ordenar la intervención de los organismos públicos o privados. Bueno, esto es una pelea a veces contra molino de viento, por más que oficios son... Lamentablemente, la ley 26061, que es una ley, por así decir, una especie de ley orgánica de la Convención sobre Derechos del Niño, es una buena ley, pero sirvió, más que nada, para crear 2 millones de cargos en todo el país. Esos 2 millones de cargos se cubrieron no con una meritocracia, que hubiera sido lo ideal, decir, che, hace falta esto, bueno, vamos a hacer concurso, que entre la mejor trabajadora social, que entre la mejor... Hagamos concurso, sí, total lo necesitamos y hace falta. ¿Ustedes conocen un concurso para ingresar, que yo conozca? Allá no se hizo nunca un concurso, nadie se enteró que hubiera un concurso para ingresar a ese lugar. Y sin embargo, hay un montón de personas, uno oficia y no sabe quién lo contesta, porque somos el cuerpo que está viniendo y va y viene, y esa respuesta que se pierde hasta que uno logra. Yo una vez conocía de casualidad al ministro de Salud, nombre y apellido Capielo, y entonces le dije a uno de los médicos que estaba ahí, que se tenía que cargar, digo, que yo llame a Capielo por este tema. Lo llamo. No, por favor. Bueno, claro, pero no puede ser que uno esté como un sargento, estando ahí diciéndole, mirá que voy a llamar a que está arriba tuyo para que entonces vos comes, porque es una cosa, no le estamos pidiendo que vaya al Sahara, estamos diciendo simplemente que tuviera, no me acuerdo qué cosa era, o el auxilio de la fuerza pública, que también es otra historia, porque ¿qué ocurre? Las comisarías todavía no tienen la posibilidad de conectarse online para que nosotros reimitamos el oficio, que sería lo ideal. Imagínense, a veces no le llega ni el oficio en papel, que online por ahora nos tenemos que olvidar. No sé cómo será aquí, pero el oficio va en papel. Las garantías procesales. Bueno, esto es importante, me parece, tener en cuenta cuando se evalúa el interés superior del niño, siempre en cuenta la edad, la madurez, la capacidad de expresión. Todos sabemos que a lo mejor pueden coincidir las edades, pero no es lo mismo. Exactamente la capacidad de expresión de un caso a otro. La complejidad mismo del caso, los riesgos que puede significar esa demora y justamente el gran tema, que el tema de debate y lo más difícil, superar la discrecionalidad. ¿Cómo hacemos? Si ustedes observan, mire, el tema de la discrecionalidad se ve muchísimo en daños y perjuicios y se ve mucho en compensación económica. Tenemos fallos de tribunales superiores que están hasta en el mismo lugar físico y en casos parecidos uno resuelve 100 y otro resuelve 200. Ni que hablar en el tema de daño. O sea, es totalmente discrecional. No hay forma de ponerse de acuerdo sobre cómo tener... Y eso que se insiste que, por ejemplo, la compensación económica tiene que ser pautas objetivas. Menos mal. ¿Cómo sería si fueran...? Bueno, hubo uno que se le ocurrió hacer todo un experimento sobre fórmulas matemáticas, pero dice que, bueno, ahí siempre falta el factor humano y no se puede aplicar tal cual. Pero bueno, me parece que en uno de los temas pendientes sobre la ejecución de la sentencia es la discrecionalidad. El centro de vida. Bueno, acá volvemos. En estos 6 o 7 supuestos se cambió el tema de la competencia territorial en cuanto al domicilio por el centro de vida, que todos sabemos que es ese lugar donde los menores, las personas menores de edad están de una manera legal, que tiene que ver tal vez con un factor de tipo sociológico, educativo, donde tienen por ahí su escuela, sus compañeros, sus afectos, etcétera, y no depende exactamente del documento de identidad donde tienen registrado su domicilio real. ¿Qué criterio? Las pautas para el centro de vida, de no innovar, salvo alguna demostración de extrema inconveniencia. Lo importante es ese primer punto. El tiempo transcurrido de la convivencia para saber si es cierto o no que existe en tal lugar el centro de vida.
el estilo de vida socialmente adquirido, las distintas necesidades en la etapa de la vida, esto se modifica también. Bueno, y el estilo de vida socialmente adquirido, porque a veces, acá debe pasar también, no es lo mismo si la persona está acostumbrada a un ambiente determinado que de golpe trasladarlo a una gran ciudad. Eso es curioso también, no se puede. Por ejemplo, el tema de la residencia del niño y el cambio. A mí me parece que a veces hay situaciones donde se modifica el centro de vida y que no tendría que importar tanto si es dentro o fuera del país. Todos sabemos que la única autorización que prevé el código es si se va o se va a radicar afuera del país. Cuando en realidad, en un país tan increíblemente amplio y con tantas dimensiones y tantas, hasta en la misma provincia debería haber un acuerdo, una consulta previa con el progenitor que no convive para hacer ese cambio de centro de vida. Porque si no, siempre depende de la persona que convive. Y sin ningún tipo, no digo que se pueda producir ahí, entonces no puede resolver. Es más, a mí me parece que aunque tenga un ejercicio unilateral de la responsabilidad parental, no podría hacer ese traslado inconsulto, salvo que tengamos una suspensión o una privación de la responsabilidad parental. Nosotros también tenemos una provincia bastante extensa, como tiene usted, en cuanto a los lugares que puede trasladarse. Pensemos de acá hasta el Soberbio, hasta Iguazú, que si es gente de escasos recursos, demora no sé cuánto en ir y venir. Nosotros tuvimos una vez un caso, un hombre que la mujer se fue con su hijo a vivir a Vera, que está a 500 kilómetros de donde estamos nosotros. Ese hombre, para trasladarse a ese lugar, para seguir teniendo contacto con su hijo, demoraba 10 horas en colectivo de ida y 10 de vuelta, porque tenía que hacer 2 combinaciones, todo. Dice, yo perdí a mi hijo, porque a su vez iba toda una historia. Y claro, si uno toma el código, no hay una norma que obligue, pero vamos a ver por qué me parece que ese ejercicio compartido debería servir para todos los casos, no solamente compartido y un buen día se le ocurre, que a mi modo, si ustedes ven el párrafo final, por razones de orden práctico se instala la presunción de conformidad con lo decidido por el otro, sea conveniente o no. Hay como una presunción de que está de acuerdo. Y a lo mejor ni se le consultó, ni se le preguntó. Lo mismo debería ser el cambio de escuela, dentro de la misma ciudad. Si dentro de esta ciudad, nosotros, no sé, por vivir en un lugar en el norte, y resulta que le lleva a propósito una escuela del sur porque le conviene más por el trabajo, que tiene su pareja más cerca, por lo que fuese, también le puede complicar la vida a la otra persona y sin ninguna necesidad. Sí, avanzamos. A mí me parece que la presunción de que sea compartido no habilita que uno adopte ese tipo de decisión que puede afectar el normal ejercicio de responsabilidad parental. No solamente el deber informar, sino la conformidad. Sé que esto va en contra, o no en contra, pero no está previsto en el código. Pero si pensamos, el derecho de los hijos a mantener justamente comunicación con ambos progenitores, la madre a poder tener un plan de vida distinto, sin resignar, el padre que puede tener o pedir la cercanía geográfica, los factores como la edad, obviamente, del hijo a tener en cuenta, la necesidad de incorporar la perspectiva de género. En consecuencia, hay una tentación simplista de resolver el tema entronizando el centro de vida por sobre el derecho de la mujer también a definir su propia vida. Es decir, el centro de vida, yo quiero decir, que no es un término geográfico infranqueable e inamovible. Que queden claro, lo que yo sostengo es que debería haber una conformidad con el no conviviente para poder mudar ese centro de vida. Y no eso signifique que a uno entonces está en contra de la autonomía de la mujer, porque a lo mejor la mujer consiguió un trabajo en Oberá, qué sé yo, porque tenía un familiar que le consiguió un trabajo, y entonces está mejor allá, y bueno, y consultó, la otra persona no está de acuerdo, pero no tiene ningún fundamento para prohibirse, que vaya a vivir perfectamente Oberá. Nosotros tuvimos hace poco un caso, porque también está esa otra historia. Autorización para salir del país o radicarse tiene que ser judicial. Esta persona tenía familias cruzando Colón, o sea, Paysandú, que es el segundo ciudad de Uruguay. Y obviamente este hombre no pasaba alimento, había
ejercido violencia constante sobre la mujer, a las hijas prácticamente no la venía, ni le pasaba alimentos, ni tenía buena relación, etc. Pero se oponía a que la madre se fuera, había conseguido un trabajo en Paysandú a través de parientes y de la propia abuela, digamos, que vive ahí. Se opuso totalmente. Tuvimos que resolver, recurso al Pleno, la Cámara confirmó. Demoró como un año esta mujer para poder, nosotros lo autorizamos incluso antes de la resolución de la Cámara, para que, por el principio de interés superior, sin ningún motivo, cuando en realidad estamos hablando de que una persona con esos recursos no se iba a ir a vivir a Francia. Es decir, estaba viviendo, yo creo que culturalmente mucho más cerca de Argentina que si se hubiera ido a Neuquén. O sea, mucho más cerca de lo que es el río Paraná, Entre Ríos, que era solamente cruzar la provincia, Rosario está pegado, que si de Rosario se le ocurre venir, por ejemplo, a Jujuy o irse a Tierra del Fuego. Que ahí sí a lo mejor, cuando esta persona en realidad tomándose un ómnibus puede seguir en contacto con sus hijos. Y sin embargo, bueno, se terminó autorizando, obviamente. El hombre a su vez pidió que sí, que él tenía posibilidad de contacto, que siguiera hablando, no hay ningún problema, pero tampoco hizo ningún otro esfuerzo, como para decir, bueno, que se queden aquí, que yo les doy otra vida, etc. Bueno, ahí estaba recontra justificado. El punto es cuando no hay un justificativo para mover ese centro de vida, sí. La escucha, bueno, eso ya lo vimos bastante, avancemos con otro más para no hacer, bueno, también con la escucha, ahí ustedes lo tienen. Y un poco quería hablar sobre 6 y 10. Estamos sobre socioafectividad, terminamos acá con la ejecución. Siempre me pareció, esto tiene que ver un poco con el libro que le comentó Roberto, que el afecto era para el derecho como la penicilina para las infecciones. Siempre estuvo, lo que pasa es que había que descubrirlo. Fleming lo que hizo, ustedes saben, lo descubrió de casualidad. Y empezó a aplicar la penicilina y gracias a eso nos salvó a todos. El afecto siempre estuvo. Lo que pasa es que nunca se invoca o no está en la norma que debería ser la relación filial partir del afecto y no partir de que somos hijos de un matrimonio, entonces somos hijos. Y está todo bien cuando a lo mejor no nos quiere y hay un desprecio de los padres, etcétera, etcétera. Esto apunta un poco al tema de la pluriparentalidad, ¿verdad? Que lo vamos a ver también mañana y de alguna manera adelantarles un poco cuál puede ser el camino para ver si podemos superar el binarismo de tenernos solamente en que obviamente es posible un doble vínculo filial o podemos ir más allá y hablar de 3 personas que incidan sobre la vida de un niño cuando esa persona está de acuerdo, porque si tenemos matrimonio unisexual de 2 hombres, sabemos que necesariamente, si quieren tener un hijo y no pueden adoptar, van a tener que recurrir ¿a quién? A una mujer, para que lo pueda gestar. Y si no tienen dinero como Marley de encargarlo a Estados Unidos, ¿qué van a hacer? Tienen que recurrir a una amiga, a un pariente, a veces la madre, la tía. O bien, 2 mujeres también van a necesitar de un hombre. Hagan la fertilización extracorpórea, hagan la fertilización casera o a través de un laboratorio, como quieran, pero va a estar ahí. ¿Qué pasa? Si yo también quiero participar y ustedes están de acuerdo en que tenga la figura de un progenitor. ¿Qué hacemos? Entonces, son planteos nuevos, ¿verdad?, que hay que tener en cuenta, por eso que hay ya numerosos fallos que tildan de inconstitucional el tema ese de la prohibición de que haya más de 2 vínculos filiales. Bueno, es un debate abierto. Con esto termino por el día de hoy, excediéndome 10 minutos. Gracias por la atención.